Bueno, justo estaba comentando que una... Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos. Justo estaba comentando mientras iba cayendo gente al baile que una persona, vieron que subo los videos a YouTube, especialmente empecé a hacer eso porque había gente que vivía lejos y que no podía venir. Bueno, después eso me sirvió para varias cosas, no solamente para los que no podían venir. Pero una persona me decía que seguía las actividades, qué sé yo, que estaba muy contenta con las actividades, qué sé yo. Entonces yo le digo, qué bueno, viste todo, ¿qué te fue pareciendo? ¿Qué sé yo? Me dice, no, yo veo solamente los de las películas. Como a mí me gusta ver las películas y ver cómo trabajan sobre las películas. Bueno, esto no va a ser sobre película exactamente, pero vamos a ver, porque siempre están las películas un poquito, porque, cada uno tiene sus películas también. Pero nosotros lo que vamos a trabajar hoy me parece que va a ser una línea que va a conectar un poquito el trabajo que venimos haciendo con el trabajo que venía haciendo Marcela, que bueno, vamos a tener el gusto de que ella nos comente un poquito algunas cosas y vamos a darle como soporte, le vamos a dar cuerpo a ese asunto en una viñeta clínica que ella trajo. Pero para orientar, para enmarcar un poquito la cuestión, primero yo voy a hablar unos minutos, quiero ubicar algo y después vamos a ir directo el contacto con el trabajo de Marcela. Y que el trabajo de Marcela se llamaba La herida del lenguaje, digamos, ¿no? Pero que tenemos una cuestión ahí interesante, porque, bueno, un segundito, que ahora seguimos. Por ahí alguien puede... ¿Sí? A ver. Hola. Sí, ¿hay alguien que te pueda abrir la puerta abajo? No. No, está bien. Ahora. Acá deja abierto. Y esta es la de abajo, solamente la abrí para cerrar, no tenés que cerrar abajo. Bueno, estaba diciendo, Marcela venía trabajando sobre algo que ella llamó la herida del lenguaje. Y yo coincidía bastante con las ideas de ella, digamos, me gustaba mucho con lo que ella estaba trabajando, a pesar de que un trabajo que yo venía haciendo, yo llamaba la herida del lenguaje a otra cosa, digamos, ¿no? Es una cosa un poquito paradojal, de que aplicamos el sintagma de una manera diferente, a pesar de que coincidimos en la onda, en el espíritu de lo que estamos tocando. Ahora vamos a ver, esto es una anticipación nada más, ahora se va a ver un poquito mejor, pero por ahí comento algunas cosas que yo pensaba y después seguimos con el trabajo de Marcela. Mi idea más o menos es esta. Para comentarlo, para ir a donde lo fundamental a donde me quiero dirigir está en azul, más o menos. Pero voy a hacer un pequeño esquemita, como un recorrido para darle contexto a lo que quiero comentar. Más o menos esquemáticamente, me parece que se podría decir, me parece que se podría decir que hay un tipo de lógica en Freud y en Lacan que más o menos podría transmitirse así, ¿no? Siempre hay como una musiquita repetida que tiene como varias formas de ponerse en juego, pero que es el mismo tipo de lógica, que es como una retoma del trabajo de Freud sobre la negación. Entonces,
¿De qué manera lo pienso? Es como si uno dijera, esquemáticamente, uno podría decir, la madre, esta es la madre, este es el niño y este es una X. Un asunto que la incógnita o el misterio de qué le interesa a una madre, digamos, ¿no? Entonces, una madre tiene un hijo porque hay una falta en algún lado, digamos, hay algo que la madre no está completa. Y entonces, bueno, necesita cosas, qué sé yo, y dirigida hacia cierto lugar, tiene un hijo, una de las cosas que puede hacer en la vida, como otras, digamos, ¿no? Y se dirige a ese hijo, pero se dirige a ese hijo siempre poniendo en juego también el horizonte de una falta particular. Obtiene satisfacciones de ese hijo, pero, por ejemplo, le habla a ese hijo, le cuenta cosas, se pone en juego cierta cuestión en relación al hijo. Ahora, la madre, en cierta forma, en la medida en que le habla al hijo, no goza directamente del hijo. El hijo no es el objeto de su satisfacción. Puede darle ciertas satisfacciones, pero en el marco de cómo ese hijo queda entramado en una trama particular. ¿Hasta acá se sigue lo que estoy diciendo? Sí. Es un poquito resumido lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, ahora, es porque inicialmente, digamos, hay una expulsión del cuerpo materno, digamos, la madre no usa el cuerpo del hijo directamente a su servicio, o no del todo, no es que para nada haga esto, pero no solo, sino que siempre está en juego más allá de el uso del hijo como consolador, digamos, ¿no? El hijo no logra darle consuelo completo, digamos, a la madre. En la medida que la madre le hable al hijo, en ese decir de la madre se expulsa su propio cuerpo materno en la relación con el hijo. Ese primer tiempo, es muy esquemático lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando como un tiempo de constitución subjetiva, pero van a ver por qué uso este esquemita. En ese primer tiempo de expulsión, que es una expulsión de goce, si tomamos el modelo de la negación en Freud, digamos, ¿no? Que podríamos llamar a esto Austosum, digamos, ¿no? Una primera expulsión del objeto, que constituye lo que en Freud se llama das Ding, o objeto perdido también. Ahora, en ese mismo momento en donde hay expulsión de un objeto, al mismo tiempo hay constitución del campo materno como campo. Quiero decir que hay lo que llamaríamos constitución de la, digamos, ¿no? En el código lacaniano, en manera de decir lacaniana. Es decir, hay una relación entre una expulsión para que se constituya un campo. Lacan muchas veces tomaba este modelo que lo saca de la matemática, que es que para armar un conjunto tiene que haber un elemento fuera del conjunto, digamos, ¿no? Para nombrar, yo voy a nombrar el conjunto de los lápices, o el conjunto X, pero X es el nombre de este conjunto. No puede estar adentro y afuera al mismo tiempo. ¿Se ve lo que digo? Para constituirlo como campo, como conjunto. Este truquito, esta forma de pensar, Lacan lo utiliza muchas veces, digamos, ¿no? Siempre hay como un movimiento de constitución de un campo apoyado en la expulsión de un elemento del campo. Entonces, eso puede ocurrir en los diferentes momentos de la enseñanza de Lacan. En cualquier seminario aparecen como momentos de la transmisión de este tipo de lógica. Desde las fórmulas de la sexuación, en donde el campo de los hombres está constituido por un elemento que le dice que no a la función fálica, hasta bueno, las operaciones de división subjetiva del seminario de la angustia,
hasta el grafo, que algo nosotros empezamos a comentar la vez pasada, digamos, ¿no? Y que lo que quiero como tratar de retomar hoy, voy a hacer un pequeño recorrido, unos minutos, pero quiero que tengan presente alguna cosa que adelantamos la vez pasada, ligado a que hay algo del grafo que es contradictorio, hay algo pero siempre en la teoría de Lacan hay algo acá contradictorio. Al mismo tiempo eso no le objeta la teoría, porque un pensamiento que no tiene contradicciones carece de profundidad. O sea, es una estupidez. Cualquier pensamiento que sigue un hilo más o menos largo de argumentación va a caer en una contradicción en un momento. En Lacan tenemos, por ejemplo, en el grafo estos dos elementos, digamos, ¿no? Y lo que no se ve tan bien, pero que Lacan lo retoma, evidentemente esta contradicción a Lacan le trabajaba el bocho, porque Lacan trabaja los grafos en el seminario 5 y 6, y en el seminario 16 Lacan retoma un poquito esta cuestión, trata de solucionarlo, pero se mete con otra contradicción para darle el argumento. Ahora yo no lo voy a desarrollar porque mi tesis es historia de la teoría lacaniana. Me interesa decir algo específico, pero solamente lo menciono para que lo tengan presente un poquito rápido, que es que el campo del otro, que aparece en el grafo, no se podría constituir como campo si no hay un elemento que se excluya del campo, si no hay el significante del otro barrado. ¿Se ve lo que digo? Es lo que Lacan retoma en el seminario 17 y 16. Bueno, y también en las fórmulas de la sexuación, pero quiero decir, un problema de la constitución de un campo que necesita para constituirse de una pérdida de ese campo. Pero me fui un poquito, me desvié un poco del punto al que quiero llegar. Era un comentario lateral lo que estoy haciendo, como chisme de la teoría lacaniana, digamos. No es lo fundamental a donde quiero ir. Volvamos acá, digamos, no a este punto. Lo que quiero decir es que en Freud ya está este tipo de lógica, digamos, ¿no? La lógica de la negación, una articulación entre un movimiento de expulsión de un elemento para la constitución de un campo. Y entonces coincide, digamos, ¿no? Hay un elemento de expulsión del cuerpo materno para que la madre se constituya en el lugar de una demanda. Digamos, el chico, no es lo mismo que el chico quede tomado como objeto en un asunto cuerpo a cuerpo de goce, que el goce se produzca mediatizado por la demanda materna, por lo que la madre le pide, le dice al chico. ¿Se ve lo que digo? Porque cuando hay esta demanda materna y la constitución de lo que nosotros llamamos el campo del otro, por ejemplo, en toda una primera parte de la enseñanza de Lacan, Lacan homologaba en la A mayúscula el campo del otro con el campo materno casi. Hay muchos lugares en donde Lacan dice el otro primordial, ¿quién es? La madre, dice Lacan, digamos, ¿no? Varios seminarios. Bueno. Ahora, este elemento de constitución del campo no es sin una pérdida y sin un cierto duelo. En cada etapa del crecimiento, en donde se producen estos reordenamientos y estas reconstituciones subjetivas, hay cierta operación de duelo. Y además los duelos van a articular con duelos anteriores, que es lo que dice Melanie Klein y lo que dice Freud también. Dice, a veces alguien no puede hacer... Hola, Lu. Perdón. Acá tenés una silla, si querés, no sé si hay lugar ahí. No hay... a veces alguien queda como trabado en un duelo porque le recuerda o le vuelve algo de una trabación de un duelo anterior que tuvo. ¿Se ve lo que digo? Ahora, paso un poquito rápido por esto. A mí me interesa esto, en realidad. Pero soy un poco voltero, perdón. Ahora, lo que quiero decir es que es porque hay demanda materna que la reiteración de la demanda materna, que no es arbitraria, sino que va en una dirección determinada. Lu, ¿no te corres un poquitito para acá? Porque necesito el reloj para tomar en cuenta el tiempo. Gracias.
es porque hay una reiteración y la madre en general, es como si uno dijera, la cancha está inclinada, no es que las pelotas pueden ir para cualquier lado, generalmente van para ciertos lados, digamos, ¿no? Las demandas se inclinan para ciertas direcciones y eso marca el cuerpo del chico. Esas marcas constituyen lo que se llama en Freud, en la carta de la altura, por ejemplo, de la carta 52 o de la interpretación de los sueños, lo que se llaman signos de percepción. O SP, digamos, ¿no? Y recién cuando hay marcas en el cuerpo, y que producto de esas marcas en el cuerpo del chico va a tener ciertas inclinaciones. En el cuerpo del chico también la cancha está inclinada, no va a ir para cualquier lado. Va a haber una cierta relación entre el cuerpo como un eco de las demandas maternas. Recién cuando hay demanda, cuando hay estas marcas, puede haber circuito pulsional. Puede haber una insistencia pulsional, algo que parta del chico dirigido hacia ciertos lugares. La pulsión no es que es desde el vamos, sino que es una estructura compleja, cómo se constituye que haya circuito pulsional. Hasta acá más o menos se sigue, es una pequeña introducción para lo que quiero decir ahora, que es esto. Entonces, hay una pérdida y hay una constitución de un campo. Pero eso perdido se constituye un campo, hay algo ahí expulsado, pero hay una fragilidad siempre de la estructura. Siempre puede retornar como una posibilidad de que uno no sabe si eso está perdido o no, digamos, ¿no? Podría haber como alguna forma de fantasía de recuperación de goce. De hecho, el deseo siempre tiene algo que ver con una relación, con una pérdida inicial. Pero ahora vamos a ir a este punto. Pero hay algo en donde habría como la amenaza de la fragilidad de que eso que se construyó pueda volver a destruirse. No está asegurado que esté construido. Ay, gracias. Un segundito. Y todo el asunto es cómo los retornos de eso expulsado, cómo los modos de retorno de la posibilidad de contacto con esa pérdida, con que hay algo perdido, cómo comprometen al sujeto. O sea, de qué manera el sujeto va a quedar como tocado por las vacilaciones que la vida le puede... O sea, el sujeto construye algo, digamos, ¿no? Pero puede haber como el retorno de que eso que construyó se destruya, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi idea, ahí ya nos acercamos al trabajo de Marcela, y ya le voy a dar la palabra a Marcela, mi idea un poquito es que el lenguaje, en este momento, digamos, uno podría decir, pero cuando hablo de momentos, por un lado parece como una explicación histórica, y lo es, hay algo de eso que... Pero al mismo tiempo es una cosa estructural, porque algo de esto, en cualquier momento a alguien se le puede desarmar un poquito la estructura, y es el proceso de constitución, de nuevo. Entonces, ya que es un artificio la estructura, digamos, ¿no? Entonces, hay un momento en donde las marcas se articulan de una manera tal, digamos, que alguien puede portar el lenguaje, alguien puede como estar abierto al lenguaje, o incorporar el lenguaje, que es lo que Freud llamaría identificación primaria o incorporación del padre, digamos, ¿no? Quiero decir, o en Lacan es la incorporación de lo simbólico, digamos, ¿no? O en el mito, digamos, Freud fabrica el mito de Tótem y Tabú de que se comen al padre, digamos, ¿no?
pero al comerse al padre se fabrica, cambia completamente la constitución subjetiva del grupo social y de las personas que están comprometidas en ese acto. Entonces, lo que a mí me interesó es esto. Cada psicoanalista que teoriza necesita inventarse un mito en relación a ciertas cuestiones. Lacan inventó el suyo, Freud inventó Totem y Tabú, que no existe, o sea, los antropólogos dicen nunca se pudo encontrar un grupo social en donde esto hubiera ocurrido, no hay, no funciona así. Pero a mí lo que me pareció es que hay algo de esa fabricación, de que alguien fabrica un mito de un padre, digamos, que está muy cercana al trabajo de la cultura y a un trabajo humano. Quiero decir, la fabricación de un elemento y que siempre tiene algo de mítico, no se basa solamente en lo real, digamos, la realidad. Que se fabrica un artificio o un elemento que permite inscribir o ubicar algo de esa pérdida. Quiero decir, vamos a decirlo así, esta pérdida, este objeto perdido, ¿no? Es imposible tenerlo. La figura del padre lo prohíbe. Pero en realidad prohíbe algo que es imposible. O sea, ahí hay una operación particular, digamos, ¿no? Se necesita fabricar, de alguna manera, artificialmente, una prohibición de algo que al mismo tiempo es imposible. No podría nadie darle a la madre este objeto que la dejaría plena, digamos, ¿no? Parecería necesitar fabricarse como un elemento que impida la posibilidad de un incesto que al mismo tiempo es imposible. Porque por más que el niño esté acostado con la madre, nunca le daría el niño lo que le hace falta a la madre. Habría ahí como un punto de fisura. Ahora, me interesa esta cuestión. Un acto que necesita confirmar una pérdida. Algo así como, mirá, esto lo perdiste, no es posible. Eso me parece muy cercano a lo que venimos trabajando, ese tipo de problema en la constitución subjetiva. ¿Se acuerdan que nosotros venimos charlando de que si bien Freud acentúa como el trabajo de duelo del lado de la rememoración, nosotros veíamos la repetición y además la necesidad de la fabricación de un acto subjetivo en donde alguien tiene que decir, vamos a llamarlo así, es muy resumido decirlo así, pero alguien tiene que decirle que no al objeto. No es solamente que, como dice Freud, el principio de realidad me demuestra que el objeto... No, hay una operación subjetiva ahí. Entonces, ese problema de confirmación, ¿no? De que no basta solamente la realidad para que esté perdido, sino que el sujeto tiene que hacer algo con esa realidad. El sujeto tiene que decir su palabra, tiene que ponerle la firma si efectivamente está perdido o no, porque ahí hay algo que me parece... Estoy tocando de oído, pero bueno, yo soy medio arriesgado, me animo a esto, cualquier cosa, acá tenemos un especialista en Hegel que me puede corregir si estoy equivocado, pero a mí me suena lo que voy a decir ahora un poquito parecido a lo que en Hegel sería el problema de él en sí y el para sí. Digamos, ¿no? Quiero decir que una cosa es la pérdida en sí, pero otra cosa es esa pérdida. Sí, yo perdí algo, pero
pero ¿y para mí lo perdí o no? ¿Se entiende lo que digo? Pues no es lo mismo. Pero, hay que ver que si yo confirmo, puede ser una pérdida en sí, pero no para sí. ¿Se sigue lo que digo? Está cerca de Hegel, ¿no? Más o menos. Muy bien. ¿Sí? Me parece que hay una lógica ahí lacaniana que tiene algo parecido, como si sobre ciertos asuntos de constitución subjetiva ligados al duelo, una cosa es la pérdida en sí, la pérdida, pero todo el asunto es cómo se va a fabricar un modo de que sea pérdida para sí, además de la pérdida que hubo. ¿Se ve lo que digo? Y ahí es necesario fabricarse un dispositivo particular. Eso no va per se, que es para sí. Y me parece que muchas teorías psicoanalíticas inventan mitos e intentan como construir los artificios de cómo alguien logra esto, ¿no? La transferencia sería un dispositivo particular. Exactamente, ¿no? Eso, muy buena idea. Es parecido a lo que venimos hablando con Marcela. Entonces, no es solamente el en sí, sino que es necesaria una confirmación, ¿no? El lugar del padre muchas veces puede facilitar, él puede ser como un memorial o como un índice de que pudo haber un pasaje. O sea que si la madre tuvo algún vínculo con este tipo, es porque la madre no se quedó pegada a alguna otra cosa. O sea, pudo hacer un duelo y circuló su deseo. ¿Se ve lo que digo? Parece como si puede transmitir algo de esto o no. ¿No? Ahora, este pasaje, este padre que transmite estos mitos, que son el lenguaje, pero no solamente el lenguaje, sino un conjunto de creencias ligadas a la articulación del habla, el padre transmite o no que ese pasaje es posible, y siempre puede ser frágil, y se podrían transmitir discursos renegatorios, que dirían que no hay ese pasaje posible, o que habría que direccionarse a recuperar esa pérdida. Fantasmas de redención, digamos, ¿no? O revolucionarios, que siempre las revoluciones tienen como una doble posibilidad. Puede ser algo muy lindo y muy creativo y también puede tener como un costado, se podría inclinar, depende para dónde se incline el asunto, a una barbarie asesina. Quiero decir, a un discurso renegatorio de la pérdida, en donde se supone que no tendría que quedar nada excluido, y entonces puede tener como una vertiente sadiana, ¿no? ¿Recuerdan Sade, como dice, no hay nada excluido, sino sería una injusticia? O sea, ¿por qué me van a privar del cuerpo del otro, de las mujeres, digamos? ¿Por qué habría que preguntarle si quiere o si no quiere? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay algo de la función paterna que me parece que transmite el artificio de cómo alguien inventa un mito o una posibilidad, depende qué discurso, qué lengua y qué mitos invente, va a direccionarse hacia el lado de que los mecanismos de sustitución y de metáfora que apuntan hacia el deseo son posibles, o que no, o que habría como fantasmas direccionados a que es intolerable que haya una pérdida. Y entonces fantasmas como nacionalistas, de futuros gloriosos apoyados en el pasado glorioso que nunca existió. Hay un ejército, los gladiadores del altar, hay un ejército, claro, que van a morir por el infierno. Claro, ¿no? Pero eso lo podemos ver en grandes discursos políticos o en pequeña escala en la neurosis también. Sí. Bueno, este problema, yo llamo la herida del lenguaje a el punto, para mí la herida está acá, digamos, en el punto de que es necesario que el lenguaje esté herido, que tenga como una lastimadura, que esté abierto en algún punto, para que se produzcan ciertas operaciones, digamos, ¿no? O sea, la herida sería estructurante para vos. Sí, para mí, lo que yo llamo... Ella piensa pero no, la paradoja es que pensamos igual, pero... Se está confundiendo la gente que me escuchó antes. No importa, está viendo lo que
Son posiciones. Decimos lo mismo, pero justo usamos la palabra. Tienen gustos distintos. Tenemos gustos distintos para a qué llamamos con esa palabra. Claro. Pero tenemos una onda muy parecida, ya van a ver. Pero herida en el punto que evoca algo que está abierto, algo que... Sí, me parece que hay algo en el lenguaje que evoca algo que está abierto y que cuando eso no se tapa, causa el deseo. No se tapa la herida. No se tapa la herida. No cierra la herida. Pero para Marcela, la herida es cuando eso se cierra, o sea, los accidentes del lenguaje. Depende del gusto de cada uno, a algunos les puede gustar más Marcela, a otros yo. Porque las simpatías están abiertas. Votemos. A mí el trabajo de Marcela me encanta y por eso quería que los ponga acá. Solo tenemos más atractiva. esa diferencia. Ahora, para ella llama la herida del lenguaje cuando hay operaciones que impiden el funcionamiento del lenguaje que direcciona el deseo. Claro. Para mí hay algo de la herida del lenguaje que tiene que estar ahí estructural y coincido con Marcela que hay operaciones renegatorias que taponan un punto y que bloquean el deseo. ¿A qué llamo? Ahora bajo el pizarrón y ya le doy la palabra a Marcela, un segundito, pero ¿a qué llamo la herida del lenguaje? ¿O en qué punto? Solamente lo dejo aludido para no quitar más tiempo, para que Marcela tenga más tiempo para trabajar, pero No, pero sí. una crítica. Sí. Me parece que la estructura del lenguaje es la polisemia. Sí. Me parece que si a esa estructura, que es la polisemia, la llamás herida, le quitamos la estructura, le quitamos la definición a lo que es la estructura del lenguaje. Esa sería la crítica que tendría, con lo cual abonaría más de Marcela. ¿Se Bueno, entiende? a ver, Jaime. Pero no sé si entendí bien, claro, porque esa es la falta de herida. O sea, la falta de Claro, estructura y otra eso cosa bueno de sería... Me gusta llamarlo como que hay una herida ahí. Claro. Después lo voy a desarrollar un poquito más. La herida alude a algo sano. Exactamente, Posición. claro. Acá estamos hablando de algo de estructura, Sí, de base. Claro. para mí la herida, Claro. me gusta hablar de que hay una herida sana. Se Porque... usa por lo de los jarrones. Esperá, ahora van a ver por qué. Porque me parece que conecta una herida con un cierto punto de dolor sin el cual no puede pensarse mejor la estructura del deseo y del amor. Voy a dar un ejemplo un poquito No, se entiende rápido lo que es. y después lo charlamos un poquito mejor. Igual estoy de acuerdo que pueden no gustar, o sea, pero igual un ejemplo de lo que quiero decir. Lo voy a dejar aludido porque no tengo tiempo para desarrollarlo. No es que es que quiero aprovechar el trabajo de Marcela. Vamos a un ejemplo. Supongamos una... Como siempre hoy no va a haber película, pero yo retomo historias medio la ficción, digamos, ¿no? Pero me traje para esto, porque se me ocurrió esto les va a gustar. Escuchen esto. ¿Se escuchó? Bueno, me interesó esto, lo traje solamente para esto. ¿Por qué? Porque me imagino la siguiente cuestión. Una mujer humilde que trabaja limpiando una casa y nunca conoció la playa, digamos, ¿no? Entonces, yo me traje la foto de la playa, ¿no? Para entonces, ella escucha la radio, que está ahí mientras ella trabaja, pero mientras escucha la radio, es una radio antigua que le pusieron, no le pusieron el equipo que tiene la casa, o sea, le pusieron para una especie de radio Zika, como esta, ¿no? Y tiene fritura, no anda bien, es como esta, digamos, ¿no? Sintoniza más o menos. Pero
ella entonces, en esa fritura, escucha el sonido del mar, digamos, ¿no? Que nunca vio. ¿Se sigue lo que estoy diciendo? Bueno, yo creo que... El mar es que se imagina el mar. Se imagina, claro. Ella imagina escuchar el sonido del mar en la fritura de la radio, digamos, ¿no? Yo creo que en ese ejemplo hay algo de ese punto, digamos, ¿no? de quiebre, donde no se sintoniza bien, donde no se escucha, esos intersticios, digamos, donde no se entiende bien lo que dice la radio, vamos a decir así, ¿no? Que puede tener como una resonancia a algo ahí que no funciona bien y al mismo tiempo funciona bien. Se ve lo que quiero decir, que le permite a ella un modo de conexión con el mar. ¿Se ve lo que digo? Y que lo doy como un ejemplo, una pequeña escenita, digamos, ¿no? Porque me parece que hay algo en esa escena del orden de un deseo, ligado a un punto de ruptura ahí. Me parece que hay algo de ese desgarrón de la radio que no anda bien, de eso que no funciona, pero que permite que alguien articule, digamos, ¿no? Algo que es inaccesible, pero que ella está ahí con los sonidos del mar. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Hay una recuperación de goce, de cierta manera, pero al mismo tiempo que hay algo perdido. A mí, desde mi punto de vista, me parece que esa ruptura, esa cuestión que no anda bien, hace a la estructura de un movimiento particular. Yo llamo un poquito la herida del lenguaje a eso, digamos, ¿no? A ese punto de desgarro que se produce ahí y que conecta como el anhelo de esta mujer y que puede tener algo de dolor, de que ella no puede ir a la playa, digamos, ¿no? Me parece que es porque hay algún punto de doloroso que ella desea. Quiero decir que el motor de ese amor que ella puede tener al mar y que ella está como escuchando el mar ahí, digamos, ¿no? Está ligado a desencuentros, como todo amor, a cuestiones infantiles, y que si eso no está presente en la estructura, es un problema, digamos, no puede no estar presente, puede estar taponado eso. Bueno, esto es para hablarlo un poquito más igual, pero sí. Me hace acordar a, no sé si, cuando explicabas el grafo la vez pasada, sí, que necesariamente hay, no necesariamente, en algunos casos se salteaba, pero en lugar de la angustia, sí, era necesario para algunas operaciones. Sí, el desgarro. O sea, como la angustia como un lugar necesario para ciertas operaciones, pero había otras posibilidades. Sí, sí. No, cuando hablas me acordaba, no la vi entera, pero sí que la última vez que nos encontramos repararon mucho en la película que comentó ella, ahí donde el personaje va una y otra vez a drogarse con la nafta, que es como se quitó la vida a la mujer. Entonces esto de recuperación y de, más allá que busca ese estado, por ahí anestesia, no sé cómo lo habías planteado vos bien, digo, no hay algo de recuperar los movimientos tienen que ver con el dolor del desencuentro, con que hubo algo que no pudo ser. Me parece que eso motoriza. Sí, igual no quiero extenderme más porque ya me extendí más de lo que quería. Quiero darle lugar a Marcela porque si no, no vamos a poder trabajar. Qué traje. Bueno, yo no sé muy bien. ¿Vas a necesitar el pizarrón? Yo tengo el de la cosita que está hablando. Ah, dale, bueno, ponemos, para pegarla. Dale.
Les cuento cómo lo vengo a empezar trabajando yo y lo que intentamos hacer con Javier en relación al duelo, porque lo que vengo trabajando yo es en relación a la devastación subjetiva. Entonces, a mí me interesa mucho el tema de la Shoah, o sea, del holocausto, y encuentro que trabajando con ese tema, pienso la clínica de pacientes que se presentan así, devastados, donde no hay subjetividad, ¿no? Y qué pasa en esos casos de urgencia con el otro y con la dirección de la cura para que en algún momento pueda producirse un sujeto, bueno, eso, ¿no? Cuando pienso en la herida del lenguaje, entonces, lo pienso No me comen los chicos, ¿no? Fácil para terapia. Como es ese momento, digamos, en que se suprime el intervalo entre significantes. Entonces, al suprimirse ese intervalo, no hay posibilidad de sujeto, porque no hay un sujeto que pueda historizarse y representarse entre esos significantes. El significante entonces es como que deja de operar como significante. ¿Podés volver a la sí, en la devastación subjetiva. O sea, esta como la idea, ¿no? ¿Cómo? El arrasamiento hace que, no es que el arrasamiento, o sea, el significante deja de operar transportando la falta. Por eso hay algo ahí que queda herido. Por ejemplo, voy a arrancar por la poesía y después voy al caso. Subirla si pueden. Primo Levi es un escritor. ¿Se ve bien? ¿Sí? Que sobrevivió a la Shoah, después se suicidó, pero fue algo medio raro porque tuvo un accidente, que podía haber sido un accidente, y no se supo pero si se suicidó, fue un accidente o qué pasó ahí. Pero él escribió esto que a mí me parece que ahí hay un trabajo con la herida del lenguaje tal como la estoy pensando. A lo mejor se confunden porque es la misma palabra, pero bueno. Los sueños solían llegar en las noches brutales, sueños apiñados y violentos, sueños con cuerpo y alma, de ir a casa, de comer, de contar nuestra historia, hasta que rápida y queda llegaba la orden del despertar. Gustavak, levantarse, y el corazón se agrietaba en el pecho. Ahora hemos reencontrado nuestro hogar, nuestro hambre ha sido saciado, todas las historias han sido narradas. Ya es hora, pronto habremos de oír la extraña, ajena orden, Gustavak, levantarse. Cada vez que la leo como que me vuelvo a conmover. ¿De dónde es? Creo que es de Si esto es un hombre. Que ahí también, ¿no? En el nombre que él le da a su libro, Si esto es un hombre, tiene que ver con la herida profunda, ¿no? Voy viendo el ánimo así también como... Sigue siendo fuerte, uno la vuelve a leer y vuelve... Hay algo del que escucha o que lee la poesía que le toca el cuerpo, ¿no? Si esto es un hombre, ¿por qué? O sea, hubo algo ahí del número sellado en el brazo, ¿no? O sea, el hombre deshumanizado quedó en un estado de objeto totalmente arrasado, ¿no? Y él escribe con esto bordeando algo de eso, cuando lo dice en eso que en un sonido que él escuchaba, que no sabía, sabía que era para levantarse, pero es un sonido, él pone un sonido en la poesía. Gustavo, no sé cómo le habrá sonado a él eso, ¿no? Pero toca el cuerpo, ¿no? Bueno, con Javier hablábamos de que, ¿qué es eso? Si es algo que donde, a ver si entendí lo que vos me decías, como hay algo que no se termina de perder y por eso él pone ese sonido en la poesía, o para mí hay algo de esa herida
que él bordea en la poesía, ¿no? Y que en ese bordear hay algo que se pierde pero que permanece y que toca el cuerpo de quien lee. Y en eso que toca al lector hay algo que reescribe algo de eso. Necesita del lector para bordear esa devastación. O sea, ¿cómo trabaja un sujeto con esa devastación? Porque me parece que la escritura es un objeto, entonces hasta como otra vuelta. Sí. Es en sí un objeto la escritura. Pero hablábamos, por ejemplo, de obras, ¿no? Uno mira a lo mejor un cuadro, lee una poesía, no sé, y no le toca, ¿no? Que puede ser técnicamente brillante, ¿no? Y no hay nada ahí. No hay algo que se esté como haciendo un trabajo con ese objeto. Lo que diferencia, por ejemplo, un escritor que se llama Pérez Reverte, que diferencia a los escritores de batalla de los escritores de escritorio. ¿No? Uno puede ser un escritor muy bueno, que arme todo un escrito bárbaro, esté muy bien, sea agradable leerlo todo, y puede ser bien todo, tiene su pro y su contra, y otros que por ahí no tuvieron una formación tremenda, entonces no pueden, pero logran transmitir algo como las heridas de guerra, digamos, ¿no? O tipos cuando una cosa es escribir porque alguien trabaja de eso, y otra cosa es cuando es imposible no escribir, que alguien necesita escribir, porque está como tramitando algo ahí en juego. Y me parece que Primo Levi está claro de que hay una necesidad importante, que él está tramitando algo ahí. Está, para mi gusto, intentando como sanar la herida, está haciendo algo con algo que él ha sido herido en un lugar y está como tratando de darle la vuelta, digamos, ¿no? A la cuestión. A mí me parece que transmite, no sé, esa palabra ahí, ¿no? Como que transmite directamente en el cuerpo algo de esa brutalidad que se produce cuando el significante deja de transportar la falta, como decías recién. Esa brutalidad, pues, digamos, leída y escuchada ahí, como que va directo al cuerpo. Exacto. Sí, claro, va directo al cuerpo, pero no es. Entonces digo, me parece que ese es el efecto de elaboración. Va directo al cuerpo, pero no es cuerpo. No es el nazi, cuerpo es pero no, entonces digo, ese es el trabajo. Ese es el trabajo, que es y no es eso de sí pero no, digamos. El trabajo como que permite mostrar eso. Permite pero no es, claro. Digamos. Ahora, algo que también decíamos, mucho, por ejemplo, Bruno Bettelheim, que también pasó, bueno, cuando quiso publicar su trabajo sobre su experiencia en el campo de concentración, no se lo quisieron publicar, tardó muchos años hasta que lo pudo hacer. O sea, ¿qué pasa si el otro no se ofrece para sentirse tocado por eso? Y no ratifica, tomando lo que dijo antes Javier, no ratifica que esta brutalidad aconteció y de alguna manera también ya pasó, o sea, ya no está, ¿no? Como para sostener la vida, ¿no? Esto tiene que ver, ¿no? Con la posibilidad de tramitar esa herida del lenguaje. Como si hubiera algo humano y que toca el punto del ritual del duelo también, digamos, ¿no? De la necesidad de que otro me ratifique, me confirme humanamente, me valide una cierta operación subjetiva. No es que la realidad, que porque es así y porque ya pasó y los nazis perdieron, ya está, digamos, ¿no? Y en la poesía muestra muy bien este problema porque una cosa que charlábamos con Marcela, hay una psicoanalista que se llama Charlotte, bueno, había, murió, ¿no? Pero que hizo como una recolección de sueños de gente que en la época nazi, digamos, ¿no? Un trabajo que se llama Soñar en situación totalitaria, muy interesante. Bueno, los sueños tienen ciertas cuestiones particulares que ahora no me quiero meter, pero
una cuestión que aparece en esta poesía y en los trabajos de Beard es como los sueños a veces son como el último bastión de resistencia, ¿no? Como un lugar, por ejemplo, en la Alemania nazi hubo un decreto directamente en el año 1939 de que el único lugar privado es cuando alguien sueña. Pero esto fue decretado realmente. Pero es muy interesante que ellos lo hayan reconocido, digamos, ¿no? Que cuando alguien sueña, efectivamente, porque todos los demás lugares son públicos y son todos soldados de Hitler. O sea, todos pueden estar a disposición del Tercer Reich. Pero parece que cuando alguien sueña, no. Pero acá, y entonces alguien puede estar en el campo de concentración y estar en una situación terrible, pero el sueño es una reserva, un lugar subjetivo en donde alguien puede decir, parecido como si alguien dijera, bueno, vos podés violarme, podés hacer cualquier cosa con mi cuerpo, pero no con mi alma, por ejemplo. O sea, hay un punto en donde no me tocaste, déjame terminar la idea. Entonces, el sueño aparece como un refugio subjetivo, de un lugar en donde alguien puede despegar de ese objeto del otro. Ahora, una de las cosas que charlábamos con Marcela, que tiene relación con lo que estábamos hablando antes, es que Primo Levi muestra la poesía de bueno, las noches brutales y los sueños, ¿no? Pero él dice, ahora hemos reencontrado nuestro hogar, ahora está todo bien, nos reencontramos con el hogar, todo. Y bueno, todas las historias han sido narradas, todo bien, pero esta fragilidad de que puede volver en cualquier momento, ya es hora de que vuelva ese problema, ¿no? Está como mostrando la fragilidad de que podría haber la posibilidad, uno no está asegurado completamente del asunto. Eso nos interesaba, y cómo el trabajo de la poesía va en la dirección de construir los elementos, digamos, ¿no? Porque al escribirlo, efectivamente no es lo mismo que suene en lo real que esté haciendo esta ficción. ¿Se ve lo que digo? Sí. Como medio siniestro al final. Sí, para mí está diciendo puede volver. Nunca puede volver, dice, puede volver, digamos, ¿no? Sí. Yo lo siento diferente. Cuando lo estés escribiendo, Como que no... Nada, como que se da un permiso para todo esto, pero que en realidad ya quedó ahí para siempre, en esa voz en ese sonido de levantarse. Como que está, digamos, por decirlo, como en un recreo, pasándola bien un rato, pero en realidad eso que ya se produjo, no, ya está. Puede ser. No se va. A mí me transmitió eso, por eso también me transmitió una angustia tremenda. Como, bueno, ya está, esto no se sale más de ahí. Yo quiero decir dos cosas. Por un lado, en relación a esta legislación de la CISMO 39, me parece que, como decía Sandra respecto de, por ejemplo, la renegación de la revolución o de Marqués de Sade, que después hay un intento brutal de arrasamiento del otro y de control aún en esa legislación, es un control del sueño mismo, como tal. ¿Por qué? Porque decir solo podés soñar es una orden que también acota al sueño mismo. Y eso tiene consecuencias en que el trabajo de Beard muestra que no es casualidad que la cancha estaba inclinada, que mucha gente soñaba con ciertos sueños específicos. Claro. Es como decir, por ejemplo, ser espontáneo. Ahora, es un oxímoron. Sí, por otro lado, el acto de escribir, ¿no? Que es un acto también absolutamente fallido, por más que la belleza pareciera ser el velo que cubre esa falta de lo que decías antes vos, es siempre insuficiente, fallido por el hecho de que el que lee es el que de alguna manera sanciona equivocamente, ¿no? La verdad que, como dice Hegel, ya que me tildaste especialista en Hegel, dice en algún lado, el sujeto solo conquista su verdad en el más absoluto desgarramiento, ¿no? Y me parece que alude a esta cuestión, ¿no? Lacan no cita nunca esa frase, pero a mí me pareció, por lo que leí, digo, ¿no? Pero me parece que da cuenta de una manera bastante precisa y bastante poética también, esta cuestión de la falta de la herida, ¿no? Que bueno, no quiero seguir diciendo. Bueno, pero esto de que necesita del lector, ¿no? Sí. Que se sienta tocado de alguna manera, ¿no? Alguien había dicho algo de la transferencia. ¿Qué pasa en la transferencia, ¿no? Con el analista?
No, a mí una cosa me parecía, digamos, yo no estoy de acuerdo en lo inhumano porque creo que la maldad es humana y la crueldad es absolutamente humana. Entonces, me parece que, entiendo cuando se dice inhumano, entiendo lo que quieren decir, pero, yendo un poquito más allá, es como si inhumano sería lo malo y lo humano sería lo bueno. Y la verdad que la crueldad y la maldad es absolutamente humana. Los animales no los tildamos así. Entonces me parece que está, digamos, uno podría, en la lectura de esa poesía y que uno va elaborando cosas, uno podría decir, hay que acordarse de que la maldad es humana. Gustav, hay que acordarse de que esto pasa. No nos olvidemos que esto pasa y que puede pasar, que pasó y que tal vez pase, ¿no? Como una cosa de que no podemos no tener en cuenta esto, no podemos hacer de cuenta como que no pasó o como que no existe. Esto existe. Como que tenemos que estar advertidos de nosotros mismos. Esto, digo, como algo elaborativo sería, esto está. Pero una cosa es que la crueldad esté en la fantasía o en el sueño y otra cosa es que pase en lo real. Seguro, pero lo que pasa en lo real es algo que pasa, es humano. Es parte de lo que pasa. Es humano. Es humano. No nos gusta, pero es humano. Pasa. Y eso va contra los ideales humanistas que critica Nietzsche en Humano demasiado humano. Hay una cuestión. La poesía me parece como muy interesante, muy como nos toca, y porque es una buena poesía, me parece, es que estamos tocados y estamos causados pero al mismo tiempo cada uno puede interpretar diferentes cosas de esa poesía. Uno lo lee, yo coincido bastante con la posición de Luciana. Me parece que hay algo de la marca de algo de muy difícil tramitación, o sea, lo intraducible que se repite muestra como algo parecido para mi gusto, pero a esas marcas que está transmitiendo lo difícil de la articulación de esa marca en un lenguaje. Quiero decir, de algo intraducible, de una marca que queda como en el lenguaje freudiano sería algo así como SP, como me quedó una marca y esa marca me quedó en el cuerpo. Esa es la herida del lenguaje. Esa es la herida del lenguaje, exactamente, ahí coincidimos con Marcelo. Los dos ahí entendemos lo mismo. Pero me parece que esa herida del lenguaje, que ahí es por una herida brutal, digamos, ¿no? Pero puede hacer trabajar, puede motorizar ahí algo, lo puede hacer armar esta poesía a este tipo, como un intento de hacer algo, de articular, hacer algo con esa cuestión. Y lo que charlábamos con Marcela, que era muy interesante, es la necesidad humana de darlo a que otro lo lea, de hacerlo pasar por el otro, que es un tiempo pulsional. Sí. El punto acá es no solamente el poder escribirlo y transmitirlo, sino él recoge el guante de poder hacer una lectura de eso. Exactamente. Porque si no, sigue quedando en algo que quede invisibilizado, no se vuelve a armar esa rueda de transmisión. Igual también hay un trabajo de otro. No sé si vieron Teatro de Guerra, como la película O Campo Minado, la obra de teatro de la complejidad del teatro. Bueno, se las recomiendo porque es absolutamente interesante. Es una directora de teatro y es una obra de teatro que junto excombatientes ingleses y argentinos. Ya la sacaron de cartelera igual, estaban en San Martín. Estuvo en el Malva y por ahí sigue durante el mes de noviembre, pero en realidad hace la película, porque yo vi la película, no pude hablar de teatro, es como toda una puesta en escena, los junta y empiezan a hacer como todo un laboratorio y empiezan como a recrear y a representar lo que fue la guerra de Malvinas, cómo la vivieron cada uno y los efectos. No, es interesantísimo como fenómeno y habla de todo esto. Pero es el lazo que hacen, porque le hacen 3 ingleses y 3 argentinos. Están en una el constante lazo y a su vez cómo lo cuentan y cómo uno lee y empieza como a recuperar y a leer lo que pasó ahí, que es algo que quedó absolutamente invisibilizado, no la idea del lenguaje, digamos. A mí me interesaba también ese problema, lo voy a decir un poquito rápidamente para que lo tengamos presente en el horizonte de lo que estamos charlando, así Marcela puede seguir, pero me parece como ese
pasaje por el otro, esa necesidad de escribir, de constituir un lector que vos comentabas, ¿no? Si hay lectura o no, me parece muy importante para ese procesamiento del para sí que decía antes, ¿no? Una cosa es que haya habido pérdida, una cosa es que no como, ¿cómo hace alguien para dejar eso en el pasado? Sí, quedó en el pasado, sí, pero ¿y para mí quedó en el pasado o no quedó en el pasado? ¿O cómo hago para hacer algo con eso? Eso me parece que hay que tenerlo presente. Bueno, voy al caso. ¿Puedo bajar esto ya? Sí, porque... así, aparte de la... No, me está... Se está cagando el brazo. Sí, está matando. Leo el caso clínico. Con la campera encima. Rosendo consulta a los 37 años. En una terapia anterior le habían diagnosticado ataques de pánico que según él sigue padeciéndolos. Por ese motivo sale poco, teme descomponerse en cualquier lugar o circunstancia. No quiere contarle a nadie lo que le pasa porque para él sería mostrar debilidad. Es soltero, o sea, tiene 37 años. Es soltero, casi nunca salió con mujeres, pocas veces tuvo relaciones sexuales. Dice que no quiere tener pareja porque teme al compromiso. Inmediatamente se siente preso. Los ataques de pánico acontecen cuando va a la casa de alguien y al momento de querer irse no sabe qué excusa dar y se sigue quedando. Entonces se descompone. También cuando va a un recital y hay mucha gente se empieza a intranquilizar y se tiene que ir. Noto que mientras habla no está sentado muy cómodo. No se apoya en el respaldo de la silla y se deja la campera sobre sus piernas. Le ofrezco colgar la campera o dejarla sobre la otra silla y ponerse más cómodo, pero me dice que así está bien. La campera siguió encima varios años. O sea, yo lo tengo hace 8 años, más o menos. Supónganse que 6 años estuvo la campera encima de sus piernas. Siempre la misma campera. No sabría decir, no recuerdo, pero no importa. O sea, se sentaba de esa manera, ¿no? Su familia está formada por su madre, su padre y 3 hermanos, 2 mayores que él y una menor. Su padre, al momento de consultar a él, estaba internado en un hogar, ya que luego de una ACV había quedado paralizado en gran parte de su cuerpo. No podía hablar ni caminar. Dice Rosendo: dejamos abandonado a mi viejo. Nadie lo va a ver. Él está hecho un linchera. Sale del hogar a veces con la silla de ruedas, va por el medio de la calle, sucio, con lastimaduras. De repente va y hace sus necesidades en la calle. Yo no puedo verlo, me hace mal y me da culpa. De su historia. Rosendo va hablando de su historia sin recordar edades. Su relato se organiza según dónde él nació, en qué lugares vivió. Él nació en el campo, en un pueblito. Allí hizo el jardín hasta el 3er grado de la escuela primaria. Y luego se mudaron a Buenos Aires. Dice, ahí empezó el gran quilombo. No teníamos para comer. Mi papá no conseguía laburo y nadie se mosqueaba. Parecía una guerra entre mi vieja y mi viejo a ver quién aguantaba más sin hacer nada. No movían un dedo. Podían pasar 2 o 3 días sin comer. Hasta que en algún momento yo le decía a mi vieja, y entonces ella freía unas plantas del patio con pan rallado. Siempre estábamos al borde del desalojo por no pagar el alquiler. Me iba al colegio y no sabía si al volver seguiría teniendo mi casa. Me portaba mal en la escuela, repetí varias veces 5º grado hasta que abandoné el colegio. Los ataques de pánico comenzaron cuando, además de la falta de comida y desalojos, nace su hermana más chica, Claudia. Él tenía alrededor de 20 años. Se descomponía todos los días, por lo cual se quedó en la cama en su casa durante un mes aproximadamente.
Dice sobre aquel momento: sentí mucha presión, no había guita y encima mi vieja, seguro que me iba a querer encajar a mi hermana. ¿Cómo es esto de que tu mamá te iba a querer encajar a tu hermana? Nunca teníamos un mango y cuando me enteré que estaba embarazada me enfurecí. Nadie nunca se hacía cargo de nada. Mi viejo se mandaba a mudar o mi vieja laburaba un tiempo, después se peleaba y dejaba. Encima quedó embarazada, una locura. Mi papá hacía changas, pero le costaba mucho mantener un trabajo estable. El papá era, digamos, antes de este ACV y de estar como un linchera, había pasado por una situación en su infancia complicada, porque estaba en el campo, tendría alrededor de 14, 15 años, estaba en el campo cazando con su hermano, el hermano se puso atrás de un arbusto y se movió como si fuera un animal y él le disparó y lo mató. Y según Rosendo, como que el papá nunca más se recuperó de eso, tampoco hablaba de eso y él se enteró por su mamá, eso que pasó, y después de eso fue como que la madre le decía que el padre era como que no se quería encariñar con nadie porque no querían que si él se iba a morir, que sufrieran su pérdida, como que realmente había quedado en esa situación, ¿no? Bueno. Y además, Rosendo había toda una cosa de, como él lo llama, como un chantaje del padre, porque el padre no quería ir a trabajar solo y le decía que si él no iba con él, digamos, si Rosendo no iba con el padre a trabajar, él no traía plata a la casa y entonces la mamá no iba a tener comida, no iba a poder hacer nada en la casa. Se entendió esto, ¿no? Sí. O sea, el padre le decía al pibe: si vos no venís conmigo, yo no le llevo guita, no van a tener la plata. Del cuerpo. Relata varias situaciones en las que se descompuso. Una vez fui manejando a la ruta sin dormir y llegué al punto en que las piernas no me respondían. Ahí me di cuenta que necesitaba descansar. A veces se enferma y va igual a trabajar. Ni sabe si tiene o no fiebre. Le pregunto al respecto y contesta que no sabe medirse la temperatura. Se aguanta hasta que se le pasa. Le enseño a tomarse la fiebre. A veces va al gimnasio a entrenar y sin dormir ni comer va a trabajar y entonces se descompone. Le digo, a esas cosas hay que darles bolilla. Un día me dice, como trabajo de noche me cuesta organizarme. Él prácticamente en ese momento no tenía vínculos sociales y trabaja en un lugar, digamos, como vigilador de noche. Y trabaja de noche para no tener que estar con gente, ¿no? Como trabajo de noche me cuesta organizarme. Tengo que poner un cartel en la heladera. Y yo le digo, el cartel tendría que decir, tengo cuerpo. Necesito comer, dormir, coger, como así lo nombré, ¿no? Y me dice, mi mamá puede estar sin sentir nada. Le cuento el estado en el que está mi papá y no se le mueve un pelo. Como vos, le digo, cuando no te das cuenta de lo cansado que estás. Ella es fuerte, me dice. Yo le digo, ¡puf! Por eso está cada 2 por 3 quedándose sin casa. No se movió ni en los peores momentos de hambre. No se angustió, no fue a pedir ayuda a ningún lado la muy fuerte. Entonces dice, por eso me preocupaba yo. Porque nadie hacía nada. Parecía que se iba a venir todo abajo en cualquier momento. Se cagaban en todo. Prefiero no enterarme de lo que le pasa a mi vieja, porque no se hace cargo de nada y yo me preocupo por todo. Entonces le digo, a la que no le duele nada es a tu mamá. Vos no sos así.
Por eso te preocupás, te sentís mal por lo que le pasa a tu viejo y venís acá. Sale conmovido. Al saludarlo, le hago una palmada en el hombro. Nos miramos, me agradece. La salud del padre empeora. Habla con su madre y ella le dice que no le interesa. La graba con su celular diciendo que no le importa si el padre se muere. Le hace escuchar al hermano esta grabación y logra que lo acompañe a ocuparse de la situación del padre. Al hermano. Tenía 3 hermanos. El águila de la menor. Dice, qué locura la de mi vieja. No le importa nada. Recién ahora me doy cuenta de qué enferma que está. Intervengo reafirmando su diferencia. A él sí le importa. Lo que me duele, dice, es ver a mi papá así, solo. Él todavía la quiere a mi mamá y a ella ni le importa. Entonces relata un sueño. El sueño dice así: estoy en mi pueblo, yo hablando con una piba en la casa de mi abuela. Se ve el campo, el horizonte. En un momento hay una explosión. Miro para el horizonte y veo el hongo de la bomba atómica. Empiezo a sentir ráfagas de la onda expansiva y sabía que me iba a morir hasta que vi un resplandor de la explosión. Asocia. Mi papá está ya por morirse. Interpreto. La onda expansiva te toca. A todos nos toca. Todos nos vamos a morir alguna vez. Pero pareciera que en el sueño decís, si a mí me toca, que al menos me llegue con una mina al lado. Mi miedo es que mi mamá me ponga a mí de papá de mi hermana. Y yo no quiero. Por eso me mantengo a distancia. Y comete un fallido. Mi hija, digo mi hermana, intervengo. Y sí, ahí dan ganas de salir corriendo, como para buscar una mina. Con la mamá, no. De a poco Rosendo va a visitar al padre. Lo baña, le lava la ropa, le compra una silla de ruedas. Su madre no va para nada, dice que no le interesa. Lo mismo ocurre con sus otros 2 hermanos. Dice, pero ellos al menos pudieron hacer su vida y yo no pude todavía. Un perchero. Esta parte a mí me emociona, acá es que lo leo como... Uy, ¿y ese perchero? Pregunta Rosendo sorprendido. ¿Siempre estuvo ahí? Sí. ¿Querés colgar la campera? Sí, obvio, qué boludo. ¿De verdad siempre estuvo ahí? Se sienta por primera vez sin la campera encima. Pudo dejarla colgada. Al tiempo me cuenta que se enamoró. Bueno, ahora estamos con el trabajo con esta mujer con la que se enamoró, ¿no? Que no es sencillo, pero... Bueno, este es el caso. Ahora, la última sesión sucedió algo que a mí me pareció interesante, que la mamá lo vino a visitar y él... Él no vive más con la mamá. No, él vive solo. Pero vivía cuando empezó el análisis, ¿no? Él, no, vivía cerca, estaba, justo les conté a Javier esto, él vivía en una pensión que le llovía encima de su cama. O sea, en esa situación estaba muy mal. Y bueno, la verdad es que en las sesiones yo intervine de algunas formas que a lo mejor digan, ahí está. Pero hemos llegado a buscar en inmobiliarias en qué lugar podía él vivir, que fuera más digno. Lo acompañé en muchas situaciones haciendo cuentas. Sí, está en análisis. O sea, lo sostuvo, no hubo...
lo sostuvo, venía 2 veces por semana en un principio, y ahora viene una vez sola por semana, pero ya hace unos 8 años más o menos. Por ahí se me escapó, pero ¿cómo es que empieza? Por ataques de pánico. No podía salir, salvo iba al trabajo y volvía, y para él el trabajo en ese momento era como su casa. Su refugio. Su refugio, sí. Y lo había podido sostener de grande el trabajo, porque durante muchos años no podía sostener ningún laburo. Estaba un tiempito, se iba, como que se cansaba, ¿no? Y bueno, ahora tiene compró un lugar, en realidad con un crédito, qué sé yo, pero bueno, más allá de eso, como que fue toda una cuestión que él pueda armarse su espacio y estar en su espacio. Y con la mujer, por ejemplo, hubieron anécdotas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se enamoró, que él tenía miedo al compromiso, a sentirse preso, todo eso, ¿no? La Cristina le dice ir de vacaciones juntos. Entonces él, además del colchón que había en el lugar donde alquilaron, se llevó otro. Por si no llegaba a querer estar con ella, tener otro de relleno. Y él mismo se reía, o sea, le sirvió para poder ir con ella y no sentirse preso. O sea, saber que tenía el otro colchón. Pobre, como la camperita. Me imagino la cara de la... Bueno. La camperita, no sé, me remite a algo del campo, ¿no? Porque Exacto. en el sueño aparece la casa de la abuela, campera... La mamá era La mamá. Claro, Era. sí, y no, y el La hecho del campo. del papá ocurre también en el campo. Hay algo. Exacto. Hay una letra. Sí, claro. Sí. Sí. No me acuerdo si contaste, porque como me lo contaste a mí, no me acuerdo si me lo contaste recién o no. Esa sesión en donde la mamá... contale eso. Yo me había olvidado. Bueno, lo viene a visitar la mamá. Y él no tiene muchas ganas de recibirla, porque la mamá le transmite todo, es lo mismo, ¿no? Más de todas sus miserias, y él se siente como que tendría que resolverle, porque ella no hace nada para resolver. Entonces, bueno, viene, él la recibe y empiezan a pasar las horas y esta mujer no se va, ¿no es cierto? No. Entonces él le dice... Tiene bueno, sin avisar, sin acordar nada, o sea, cae, y el tipo le abre le da un poco de lugar, como una visita ocasional, y la tipa exacto. se queda. Entonces él le dice, bueno, no te vas a poder quedar a dormir acá porque no tengo sillón. Y la tipa le dice, no importa, yo puedo dormir en una silla. Y él le dice, no, ¿cómo vas a dormir en una silla? Te acompaño al colectivo. No tengo plata en la SUBE. Bueno, te cargo la SUBE. Le da, aparte de la situación, le da el billete de 100 pesos que lo pone en la maquinita. Claro, la maquinita se lo traga. No sé, el billete, pero a él también, ¿no? Como que podría pasar, como si fuera él el billete. Se traga el billete, entonces le dice, bueno, pero no te puedes ir solo con 100 pesos en la SUBE. Algo de plata necesitas. O sea, aparte le da plata para que se lleve por la duda. Y aparte la acompaña en el colectivo. Y en un momento casi corta el semáforo, pero él corrió con tal de que asegurarse de que ya se vaya. Y la subió al colectivo y la saludó y se aseguró de que se fuera. Entonces, pero es muy frágil también eso, porque no tiene sillón, ¿no? No le dice, no, Hola. acá no quiero que te quedes, porque bueno, yo tengo mi vida. No puede decirle que no, y que con eso sea suficiente. Bueno, se las arregla para subirla al colectivo. Claro, se las arregló, al menos eso, digamos. Pagando un poquito. Claro, y además la mamá había venido porque tenía que hacer un trámite en el banco por la jubilación y viene de lejos. Entonces él dice, ¿por qué no buscó un banco de por ahí? ¿Por qué no averiguó con los vecinos? ¿Por qué no preguntó por teléfono? ¿No? Como que se viene desde ahí hasta un banco acá. Entonces lo que aparece es que para la madre no hay terceros, no hay otros a quien acudir. Como no hubo en aquel momento, no fue a una iglesia a pedir, no hizo nada, digamos. Quedó como paralizada frente a la situación y no hay otros.
pero a él sí se le ocurre que podría haber a quienes recurrir, ¿no? Hay una cuestión que charlábamos con Marcela, que es que se ve este tipo en una posición fóbica con mucha precaución de quedar como chupado, como atrapado en un punto de caída de la madre, ¿no? La madre que parece que no tendría recursos y que necesita tanto de algo que no se sabe bien qué es, pero que se la ve como muy pobre a la madre, y tendría que ir ahí a hacer algo. Por supuesto se las arregla pagando un precio alto con su fobia, inventar como maneras de... Pero ven que hay como excusas, como mirá mamá, no te podés quedar porque no tengo sillón, o sea, no le puede decir, mirá, no, a mí no me gusta, estoy de novio, ¿cómo te vas a quedar conmigo? Digamos, no puede, es como si él no tuviera en nombre de qué autorizarse a su ley, a su derecho a poder decirle a la madre que no. Vacila, él tiene que inventarse como artificios particulares para decirle que no. Pero también parece una escena en la que puede justamente separarse de la madre un poco y ¿no? sacarla de su onda. Sí, o sea, hay un avance en el análisis importante, digamos, ¿no? De un momento que no podía a que puede, pero con alguna vacilación. Ahora, me parece interesante la cuestión de cómo no es casualidad, porque lo vemos mucho en la clínica. O sea, ¿cómo hace el tipo para, vamos a decirlo así, despegar de la madre, pero que al mismo tiempo es despegar de una escena en donde la madre no puede despegar de algo, donde la madre está como muy desprovista, ¿no? ¿Cómo hace alguien para no quedar como el objeto del otro, el goce del otro, cuando no encuentra apoyatura en el nombre de un padre? Hay un padre flojito, vamos a decir así, para, digamos, ¿en qué se apoya alguien para poder decir que él tendría derecho a querer dormir separado que la madre, digamos, ¿no? Y no tener que tener tantas precauciones para tener miedo al incesto? El padre de este muchacho, comentando vos que sos la que sabés del tema. Bueno, que el padre de este muchacho era alguien que estaba pasando, digamos, el muchacho cursa, digamos, con un padre que estaba muy depresivo porque el padre accidentalmente había matado al hermano y quedó mal de esa cuestión. Fue un accidente, digamos, ¿no? Pero queda mal el tipo, no se recupera y parece como, vieron que hay muchas situaciones en donde el padre queda como alguien que desfallece su lugar de padre. Dice, mira, yo te tengo que llevar a vos como hijo para recordar, porque si no estás vos, no le voy a dar plata a tu madre, digamos. Ustedes no van a tener lo que comer y yo no voy a hacer nada, digamos, ¿no? Es alguien que tiene una posición de abandonar a los otros, de quedar en el abandono él queda como la miseria. Tan fuerte, exacto, tan cerca, muy ¿no? cerca de esa posición. Sí. Alguien que queda como atrapado en un duelo y en un duelo que no se puede hacer, que está como trabado, y queda este tipo como desmayado, no puede tomar la palabra como padre, queda como un objeto abandonado. Y este hombre tiene alguna dificultad ahí y puede quedar también como un objeto, puede como tomar como si él tuviera que levantar las banderas del abandonado, digamos, ¿no? Como retomar que hay que prestarle atención a que hay gente abandonada, que no hay que abandonar, algo así. Igual me llama la atención como la riqueza subjetiva que tiene este paciente en algún punto, que seguramente se fue como desarrollando e instalando también por los años de análisis, pero en principio que haya sostenido un análisis, o sea, todo esto que él puede como empezar a pensar. Pasaron como muchas cosas, es Sí, muy difícil me como imagino, recortar todo, pero faltaban miles de veces. Yo lo llamé todas las veces que te pasó, porque no viniste, hoy no viniste, bueno, te espero la próxima, como hubo una falta, se presentó una ausencia, quería, ¿no? Yo volví a llamar, pero esto
eran 2 veces por semana, de las cuales mucho tiempo una faltó. Y pagaba. Privado. Sí. Es interesante no porque... se metía con, perdón, pero me interesa, no hacía problema con el tema del pago. No, para no tenía nada. problema con pagar. No. Para Que los que nada. tenían ese problema eran los padres. En realidad necesitó escuchar de tu boca que podía tener un lugar y que a él sí le importaba lo que no le importaba a la madre. Y que a ella le importaban los asuntos de él, digo, de buscar por internet. Que tenía un mobiliaria. cuerpo, ¿por qué tenía que estar entregado a la lluvia de la humedad del techo si él tenía su trabajo, si podía sostener su análisis, podía sostener un alquiler de un lugar más digno, ¿no? Estas cosas que, bueno, había que ponerse con eso, porque parecía que él estaba con su cuerpo todo entregado. ¿Siguió con el mismo trabajo o cambia? Por ahora sigue con el mismo, pero bueno. Porque interesante también el trabajo que se busca. Sí. De cuidador. No dije exacto, pero trabaja algo así. Trabajo de noche. A mí me parece muy interesante la sutileza de cómo trabajó Marcela en este punto, en varios puntos, pero ahora voy a decir uno. Porque puede parecer, hay una lógica paradojal ahí, porque un analista, o sea, uno ve el trabajo de ella y puede decir, bueno, acá puede haber un problema porque rompe una posición de abstinencia, en cierta manera. Pero al mismo tiempo no, porque justamente el trabajo que ella hace lo sustrae al tipo de una escena en donde todo el tiempo está amenazado de que como objeto de goce materno. Cuando ella le dice como vos tenés un cuerpo, o como los cuerpos existen, es obvio que los cuerpos existen, pero hay algo de... el tipo ya sabe que tiene un cuerpo y está claro que tiene un cuerpo, pero todo el problema es, pero ese cuerpo, ¿para quién es? Digamos, no, porque eso es lo que no está tan claro. Sí, lo corre de estar encarnando toda esa historia, cuando vos le decís vos tenés un cuerpo y lo vas acompañando en las distintas operaciones que tienen que ver con ese cuerpo, principalmente que no le caiga la lluvia cuando está en su casa, arma un clivaje entre encarnar padre, madre, abuelo y hacerse cargo de su cuerpo y de lo que quiere hacer con eso. Y lo que me preguntaba es cómo fue que se produjo el sueño, o sea, porque en el sueño es donde ahí aparece la estructura significante, ¿no? Estalla, ¿no? Mina, ahí aparece el significante como tal. Antes de eso, no, hay algo de, para mí, ¿no? Hay algo de esa herida que él estaba corporizando. No hay hambre, ¿no? Del lado de los padres, no hay hambre, no hacían nada. ¿Cómo 2, 3 días sin comer? No hablaron con los maestros en la escuela. Hasta que él decía Hasta que él decía ahí, por suerte decía ahí. Algo, ese I. Exacto. ¿Cómo lo que hizo pocas vueltas esa posición de alguna manera, ¿no? ¿Cuál? Y estando muy atenta a su cuerpo, vos, ¿no? Haciendo que él, ¿cómo te podría decir? De ese modo tome registro de la importancia de su propio cuerpo. Exactamente. Entonces, en ese armado de la escena, fue ese armado de la escena desde tomarse la temperatura, no sabía. También hay una referencia al cuerpo del padre, digo, en esto que él asume ir a cuidar al padre, por más padre depresivo, fallido, hay, digamos, la silla de ruedas, todo esto, y la muerte del padre, la posible muerte del padre es también lo que conecta con el sueño, me parece. Claro. Sí. Pero fue previo como la interrogación de esa madre fuerte, ¿no? Que él veía como fuerte, que nada le importa, entonces es fuerte. Yo creo que eso da lugar a que se precipite, que venga el sueño. Ahí donde de alguna manera la graba, lo de la grabación, como un recorte de la madre, ¿no? La radio que puso Javier para mí, ¿viste? Como esa cosa ahí que le hace como una grieta que puede... Pero se la ducha del hermano, es como la prueba. Es como, exacto, como una prueba, ¿no? Para que el hermano ratifique, qué loca que está mamá. Pero el hermano se lo ratifica.
El o sea, hermano como da- que necesita que el otro le diga que ella... Y después en transferencia, ¿no? Claro. Sí, Separar la palabra del cuerpo de la madre. Mm. Separar la palabra del cuerpo de la madre. Claro, Sí. Esa es la extracción que el tipo logra hacer. Claro. Cuando él puede extraerse un poquito de la escena, no es el objeto que tapona, puede haber un sueño posible, y puede haber una operación del lenguaje, que el lenguaje opera de otra manera. El lenguaje es algo vivo, no es una cosa muerta. Es dinámico, puede cambiar, depende de cómo alguien se posiciona en los lazos sociales, el lenguaje puede cambiar. Ahora, yo pensaba, tanto del lado del padre como de la madre, hay una imposibilidad en relación a un duelo, porque no es lo mismo que alguien quede muy mal por una situación que no puede superar, pero puede contar o puede ubicar, bueno, está pasando esto, digamos, ¿no? Que alguien resuelva como acá no hay ningún problema, solo que yo estoy tirado como un linchera en la calle, o sea, yo me excluyo de una situación con tal de que acá no pase nada. Acá no hay ningún problema de nada, digamos, ¿no? Sí, que es tanto del padre como de la madre esa posición. Como si No hay hubiera hambre. pasado de ser objeto, tomado como objeto de goce, y no en el discurso del otro, sino en lo real, a poder comenzar un proceso de subjetivación, podríamos decir. En realidad hay una cuestión con tu expresión, Jaime, que me gustaría como matizar un poquito. Igual es muy típico de nuestro gremio que se hable así, pero en realidad siempre es en el discurso del otro. O sea, que ocurre en lo real, entiendo a dónde vas, yo pienso igual que vos, solo quiero darle un matiz, pero la realidad que se arma, que ocurra, que el tipo efectivamente queda ahí, es porque la realidad está tramada con el discurso materno, con el discurso renegatorio materno. El punto es cómo alguien encuentra un modo de fabricar una forma de decirle que no, por eso el trabajo de la negación y la fabricación de un discurso que permita ir como una especie de contradiscurso, ir contra ese otro discurso, o encontrar, más que ir contra el discurso, como encontrar el intersticio, el punto de quiebre, de vacío de ese discurso. Porque siempre es en el discurso. O sea, lo que nosotros decimos es en lo real que está ocurriendo, que el tipo está como agarrado con su cuerpo en ese lugar, pero ligado a que lo que organizó ese real es un discurso. O sea, es que se dice que no hay hambre, se dicen estas cosas, se dice que no pasa nada. O sea, ese real es producto de un discurso. ¿Se ve lo que digo? Es producto del armado de la trama de ese discurso particular. No, sí, lo real, simbólico, imaginario y todo eso. Sí. Esto de la Acá dice amenaza absorción del desalojo sujeto. constante, ¿no? Vos lo que haces es alojarlo y a su vez hacer que él pueda habitar un espacio en el mundo, en la vida, de otro orden que no sea atravesado tan por el plano de la necesidad y la falta de todo. Pero dije lo real, pensando también en la cuestión de la Shoah, que no es lo mismo que el holocausto, Shoah. ¿No? Sí. Porque el holocausto alude a un sacrificio a los dioses, si tiene más que ver con el discurso teológico. En cambio, Shoah quiere decir en hebreo devastación, arrasamiento. ¿No? Y se trata de un devastamiento del cuerpo. Este tipo no podía ni hablar de ciertas cosas, ¿no? Y la madre no había hablado tampoco. Y si bien entiendo que puedo decir que es una cuestión de estructura, como se dice en la jerga, en el lacanés, digamos, habitual, en nuestro medio, me parece que también es importante darle cierta relevancia a algo que también en lo que decías, por ejemplo, de la abstinencia, estoy de acuerdo que ahí no es que se transgredió la abstinencia, sino al revés, que se operó respecto de ella de un modo no dogmático, en relación a lo que suele publicarse a veces, que estamos hartos de leer en relación a estas cosas, ¿no? Con cierta rigidez del discurso que apela a la palabra, ¿no? Permanentemente, como si fuese una especie de palabra también divina, ¿no? Y además no trabajo de duelo, cómo afecta, ¿no? En el otro, cómo afecta en el cuerpo, en el lenguaje, Sí, en de el una manera narcisismo, en la posibilidad de lazo, de amar. Aparte, el efecto del lenguaje está en el acto también. Vos le enseñaste a tomarse la temperatura. Tal cual. Eso es un acto. Sí. Claro. Que le implica Una donación. registrar que no se siente bien y que tiene que hacer algo con eso, ¿no? Sí. O sea, Un acto de cuidado, aparte. Como algo de lo amoroso jugándose. Sí. Y como de termina ternura, manejando esto que hablabas vos de las marcas del otro materno, cómo
la erogenización. Yo me acordaba de cuando Freud decía lo visto y lo oído, no sé si sea lo visto y lo oído, las marcas con las que marca el otro son reales, pero también son palabras, digamos, son actos, es todo, o sea, no, ya esto de dividir me parece a mí, no sé, lo simbólico y lo real es como la palabra es algo real, que marca. Bueno, lo de Primo Levi, y también hay una referencia que fue clásica durante muchísimos años post Guerra Mundial, después del 45, y que es, por un lado, la posición de uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, que era judío también, ¿no? Theodor Wiesengrund Adorno, que decía, o sea, se hizo vamos, una frase que el tipo decía, no hay poesía después de Auschwitz, o no puede haber poesía después de Auschwitz. Que en realidad era más complejo lo que el tipo decía, pero no importa, quedó eso. Y la respuesta, por ejemplo, de una psicoanalista amiga mía, Perla Sne, que escribió un ensayo que se llama Palabras para decirlo, ¿no? En donde justamente habla de esta supuesta aparente oposición, ¿no? Entre un real que no se puede tramitar, que no solamente deja también un resto, como sería, ¿no?, lo de la operación de la producción del sujeto, sino que es enteramente inasimilable, ¿no?, ese arrasamiento. Y por eso los suicidios, también suicidios de excombatientes, ¿no? Y en cambio, Perla Sne hace como una operación que es muy interesante, ¿no? Porque que también, de alguna manera, me parece, pondera lo poético como el giro que habita en el lenguaje mismo, pero que uno lo tiene que encontrar, ¿no? En la, por ejemplo, en el análisis me parece que vos haces algo de esto en este fragmento que contás. Igual que importante poder ubicar en otras generaciones hechos, duelos no elaborados, eventos traumáticos que quedaron o silenciados y que retornan en el cuerpo. Son transgeneracionales. Había alguien que decía, Silvana, yo voy así coordinando un poquito. Yo me quedé pensando bastante en lo que cada uno llama heridas del lenguaje y lo estoy ahí como pensando y se me ocurre, digamos, cómo piensan esta palabra que no me sale pronunciarla de la poesía como dice real o como esto que... Por esto que vos hiciste de la radio, digamos, ese ruidito que, o sea, ¿cómo piensan esta diferencia, una, como ejemplo, de posibilitadora de hacer algo con esta herida del lenguaje y en la línea que vos señalás, que estoy tratando como de elaborar, hay algo ahí que es imposible de tramitar, ¿no? O sea, veo como esta diferencia en los ejemplos que ustedes traen, que me ayudan a pensar a qué llama cada uno herida. Una tiene que ver con el equívoco, la de la radio, y la otra con todo lo contrario. Claro, sí, para mí la de la radio no es herida. No, claro. Esa hace posibilidad, posibilidad. Ahora confunde la palabra. No me confundí, perdón la confusión. A veces la confusión está buena porque hace pensar un poquito algunas cosas. Igual ella no sé si apunta a eso necesariamente. Sí. Posibilita hacer un juego inclusive con esa palabra que no se puede tramitar en la poesía. O sea, ¿por qué no pensar? Es muy cruda esta palabra, impacta en el cuerpo, pero ¿por qué no pensar en alguna tramitación de eso a través de esa palabra? Un poco como es la compañera. Es eso lo que yo pienso. ¿Y por qué se diferencia tanto entonces? Yo creo que como dos tiempos de No lo diferenciamos tanto, tanto no, un poquito. Como una identificación, como los dos tiempos de lo mismo. No, a ver, lo que pienso yo es esto. A mí me gusta llamar herida del lenguaje, para mí hay algo de una devastación que no se pudo tramitar, pero que eso, más allá de la Shoah, hay algo de la Shoah, es tremendo lo que pasó, pero en otra escala siempre hay alguna marca de algo que no se pudo tramitar, que fue devastador porque alguien no encontró la manera y que eso quedó latiendo y quedó como una herida y como un recuerdo, un memorial de una cierta fragilidad de la estructura. Y me parece que si no hay ese dolor, no hay poesía posible, ni hay amor, ni hay relaciones humanas. O sea, me parece que el amor es hijo de la pobreza y que es hijo de la carencia, de esos puntos en donde uno no pudo hacer algo, pero es porque uno no pudo hacer algo que va a poder tratar de hacer algo con lo que no se pudo. Entonces, me parece que la poesía de Primo Levi muestra un modo de tramitación
por supuesto no podemos comparar cualquier niño infantil con haber vivido en un campo de concentración, no soy tan pelotudo, o sea, lo que quiero decir pero hay algo de cierta cuestión que todos tenemos zonas que nos duelen, digamos, ¿no? Y entonces a mí me parece que eso, que la fuerza del deseo se apoya ahí. Y por eso lo de la radio me parece como una imagen como muy bella, a pesar de lo vintage de la radio, de que alguien está como anhelando una fritura, digamos, ¿no? Está como buscando un modo de conexión con algo. Espera, por ejemplo, un segundito. Pero me parece que, bueno, le doy la palabra. Yo creo que Marcela entiende la idea del lenguaje cuando ese modo de tramitación está bloqueado, cuando hay discursos renegatorios que tapan ese proceso. Usamos la misma palabra, no me acuerdo cómo se llama eso en el lenguaje, bueno, cuando uso una obra ¿cómo? Claro, cuando uno usa, por ejemplo, casa, puede ser una palabra que se usa para diferentes cosas. Literal. Homónimo, claro, es como, usamos una frase homónima para... Pero son dos pasos distintos. La campera encima, ¿no? La campera encima. Hay algo de la literalidad de la campera encima. Sí, claro. ¿No? Ahí hay algo, había algo. Pero también le pone el acto el ceder un objeto, como... Tienes el bien, el juguete. Lo que quiero decir es que había una falta que no estaba jugando ahí todavía. ¿No? Mira esa situación, estoy bien. Nada, la mamá también estaba bien con el hambre, ¿no? Bien entre comillas, pero ¿qué es ese bien que no se movía para preguntar, para pedir? Pero es que no hay nada como de lo erógeno corriendo, ¿no? Como ni atravesando el cuerpo, ni la palabra, ¿no? Como el cuerpo como una masa. Es un discurso renegatorio en donde no hay falta. Aparte, el encontrar el perchero fue como un hallazgo. Digamos, Pero un cachito que Laura estaba sumontando sola. Yo no conozco el caso también, la había escuchado a Marcela, no me acuerdo si habíamos charlado. A mí me parece muy interesante el tema de lo escópico. ¿Lo trabajamos? Lo trabajamos lo escópico, ¿te acordás? Porque me parece que él no se ve. Y lo que me parece el laburo tuyo es que él pueda verse. Claro. Él no se ve porque está plasmado con el goce materno, no se ve. Vos separás ahí, me parece que haces tú un laburo de separación de cuerpos y él puede verse. Una vez que él puede verse, puede ver el perchero. Claro. Digo que si no puede verse. Labura de noche, le pasa algo con que la gente lo mire. Entonces por algo se angustia mucho si lo miran, teme que lo vean de qué forma. ¿Por qué teme tanto que lo miren? Ahí le agarra crisis de angustia porque estaba ahí estaba en ese goce incestuoso. Y además estaba en ese goce incestuoso. Entonces, digamos... Es una vergüenza típica que ocurre cuando hay alguien que tiene como un problema con la función paterna. Sí. Como que alguien podría dar, es como si yo dijera, alguien podría darse cuenta que mi nombre es un poquito flojito, que puedo fallar como hombre, que alguno se puede dar cuenta de algo y que efectivamente hay un tipo que patina ahí, que tiene mucha dificultad, digamos, ¿no? Y que me parece que parte del trabajo con Marcela, bueno, cuando él va a decir, che, yo tengo un padre, digamos, ¿no? Mi padre, un padre como muy criticable, hizo cosas pero tengo un padre, ahí ya está acusando recibo, pero por supuesto del trabajo con Marcela, de una falta de... a mí no me es indiferente que este tipo le pase esto o lo otro, me puede hacer falta hacer algo con respecto a este padre, pero eso me retorna, localizar que el padre tiene algún lugar, me puede retornar también de que yo mismo entonces, pues yo vengo de ese linaje. ¿Se ve lo que digo? ¿Puedo? Sí, porque me quedé pensando en algo que tiene que ver con la estructura de esa poesía, que no sé si es tal cual, pero por lo menos como estaba escrita. Es así, ¿no? Sí.
podríamos armar dos escenas ahí también, ¿no? El campo y la casa. Sí. Intermedia esas dos, esa frase, ¿no? A levantarse. Pero después de la primera vez que la cita pone y el corazón se agrietaba, ¿no? En la estructura, ¿cómo te podría decir? Visual del poema, está repetida esa frase, pero no un corolario, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? En la primera parte de la poesía está la primera escena, vamos a decir, la frase, y abajo otra frase es y el corazón se agrietaba. Después, la otra escena en la cual ya se comió, ya se habló, ¿no? La frase puede volverse a escuchar, pero y el corazón se agrietaría igual. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué hay? Está cerca, me parece, lo que vos decís de tu manera de llamar la herida del lenguaje. El corazón se agrietaba, para mí, es lo que vos llamás la herida del lenguaje. O sea, dale, Claro, por ahí se ve mejor. Tabac, ¿cómo se dice? Gustavak. Levantar. El corazón se extraña, ajena orden, ¿no? No, y una amenaza no, una Como una sentencia, distancia, una eso sentencia. implica una distancia, es extraña y ajena. ¿Vos qué decís, Marce? ¿No te parece que el corazón se agrietaba es como un modo de decir de lo que vos llamás la herida en el lenguaje y que eso tiene efectos en el cuerpo y quizás en el amor? Sí, puede ser. Lo que se me ocurría era que después se le agrieta al lector el corazón. Claro. Sí, Bueno, pero me parece hay que abre otra movimiento. posibilidad. Yo lo pensaría, a ver si lo puedo pensar desde el paciente, como haciendo dale. en paralelo, digamos, Sí. ¿no? Como está lo del campo también, ¿no? Una cosa es ese I, ¿no? Que le recuerda a la madre que tiene que, aunque sea ir a buscar a la planta con barraya, y otra cosa es poder llevarse el colchoncito a la casa de la novia y poder transitarlo con esa, digamos, precariedad, pero recurso a la vez. Sí. Y otra cosa es entrar y decir, ¡uy, un perchero! Huelgo mi campera ahí, ¿no? Quizá ahí hay la posibilidad de que el corazón se deje de agrietar del mismo modo entre un real y otro. De algún modo, ¿no? No sé, para boludizar sería. No, me parece buena la idea para pensarla. Si hay alguna pérdida entre una escena y la otra. Lo que pasa es que Claro, para ¿no? mí la situación del paciente es una situación de construcción, de ir construyendo, y acá no. O sea, esto Claro. para mí es como una sentencia de muerte. Yo no lo veo, la verdad, Javier estaba más de acuerdo, como yo no lo veo como que, para mí ahí hay una construcción en relación a vital. Sí, para mí Una transmisión. No, para mí una también, construcción fundamental. construcción y la posibilidad de No es que no transmitir salió esa de eso, realidad. porque vos decías como que no salió de eso. Pero Para mira, mí no es así. Al contrario, Para eso mí le es un permite intento, salir. es un trabajo bordeando eso. sí, El yo hecho de lo salir de entiendo eso. y estoy de acuerdo, y de hecho me parece que es la función de la escritura y del arte, digamos, convocar a otro ahí para que preste su oído, su mirada. Quizás el etcétera. asunto... Pero me parece que no siempre logra, finalmente, digo, es como un rato para el que está con el corazón tan devastado, como un rato en el que No, otro... me parece que hay una cuestión que es esto. ¿Cómo alguien se arma un nombre? ¿Cómo alguien constituye un límite a que el pasado haya pasado? ¿Cómo pasa? ¿Cómo hay un pasaje a que se pase a otra cosa? Me parece que desde mi punto de vista, o sea, no es que el corazón agrietado
que el efecto del corazón agrietado se curó, ya no tenemos más corazón agrietado. No, el corazón siempre está agrietado. O sea, yo lo entiendo así. Pero me parece que el punto es, nosotros podemos producir algún artificio, podemos hacer algo en relación a ese corazón agrietado, o algo nos tapona la posibilidad, porque a veces hay discursos que nos inclinan hacia cierto lugar, pero puede haber discursos que nos inclinan hacia otro lugar. El discurso de la madre de este hombre, que dice acá no pasa nada, es un discurso que dice no hay corazón agrietado. Eso me parece que es parecido a lo que Marcela llama, eso hiere el lenguaje. Digamos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Marcela, salvo solamente que a mí me gusta usar esa frase para otra cosa. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcela, o sea, eso hiere el lenguaje, o sea, eso produce serios problemas en las relaciones metafórico-metonímicas y no es casualidad que esta persona tiene un padre que tiene mucha dificultad para indicar ahí un lugar de pasaje. Ahora, pero podría haber, ese es un camino, digamos, ¿no? Como alguien que dice acá no hay ninguna grieta. Y otra cosa es, bueno, ¿qué se puede hacer con un corazón agrietado? Bueno, por ejemplo, poesía. No se puede arreglar, es como... esto me hace acordar una diferenciar entre grieta del lenguaje y herida. Bueno, vamos a ver. La frase del corazón agrietado es poesía. Está bien, un corazón agrietado. Pero eso me hace acordar, por ejemplo, ayer escuché una persona que me cuento muy rápido esta cuestión. El tipo lo afanaron y lo cagaron a piñas, ¿no? Pero él tiene amigos que son muy patoteros y estos que lo afanaron son una patota que está en el barrio donde el tipo vive. Entonces dice, pero él por un lado tiene la siguiente disyuntiva. Por un lado, él podría llamar a algunos amigos y tomar revancha y cagar a piñas si los ubica a estos que lo cagaron a piñas a él. Es una cosa que podría hacer. Y entonces él dice, ahí no perdería, le afanaron el celular, le afanaron guita, bueno, todo. Dice, ahí la sacaría empatada. Pero por otro lado, él le está gustando mucho leer. Y antes empezó a leer porque él le gustaba una piba, que con la lectura se daba más calce para abordar a la piba. Pero ahora la piba ya lo pateó y no le da ni bola. Y lo que se encuentra cuando está leyendo es que no le suma leer, porque cada vez que lee, le resta, o sea, cada vez le falta más. O sea, al principio él que no entendía nada pensaba que había 10 libros interesantes en el libro y leyó 3, entonces le quedan solamente 7. Pero ahora que empezó a leer, en vez de haber 10 libros interesantes puede haber 100. Y cada vez más es lo que pierde. Entonces, por un lado, él podría ir a leer, o podría ir, pero si va a leer, pierde cada vez más. Y si va a cagar a piñas a la patota, sale empatado. No sé si se dan cuenta que hay una disyuntiva parecida a lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que ir al lado de la recuperación de la pérdida, porque uno tiene que salir empatado y no acepta perder, o va a algo que profundiza la pérdida. Es un tipo de problema parecido y es el problema del deseo, digamos. Y obviamente tiene que ver con el duelo, digamos, ¿no? Como, ¿qué va a hacer este pibe? Es un misterio, digamos, ¿no? Bueno, por hoy...